Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso está elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba y en esta clase, ya es la cuarta, vamos a hablar sobre Dios. La clase va a estar dividida el tema va a estar dividido en dos clases y en esta primera clase vamos a ver la primera parte al respecto de Dios. Ya hablamos en la clase primera sobre los 5 puntos filosóficos principales del espiritismo. Vamos a recordarlos simplemente. El primero de ellos es la existencia de Dios. El segundo es la inmortalidad del alma. El tercero, la comunicación de los espíritus. El cuarto, la reencarnación. Perdón. Y el quinto, la pluralidad de mundos habitados. En base a estos 5 puntos filosóficos principales del espiritismo, vamos nosotros a ir elaborando las siguientes clases. Entonces vamos a empezar por la existencia de Dios. Ya en la pregunta 1 del libro de los espíritus, Allan Kardec indaga al mundo espiritual. ¿Qué es Dios? Es, repito, la primera pregunta sobre el libro de los espíritus y por esto es que se sitúa a Dios como el punto filosófico principal al respecto del espiritismo. Si no tuviéramos Dios, lógicamente no tendría sentido hablar de inmortalidad del alma, de reencarnación, de justicia, etc. Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Vamos a hacer un análisis tanto de la pregunta como de la respuesta. Al hacer un análisis de la pregunta, vemos que Allan Kardec, el codificador, pregunta ¿qué es Dios? Y no ¿quién es Dios? Cuando preguntamos quién, nos estamos refiriendo a la identidad de una persona. Ahora, si preguntamos qué, la pregunta se refiere a cosas tanto objetivas como subjetivas. Pongamos un ejemplo. Si yo pregunto, ¿viste quién salió ayer en el programa de la tarde? La pregunta ya lleva implícita que me estoy refiriendo a una persona, porque quién en una pregunta se refiere a la identidad personal, a una identidad de una persona. Ahora, si yo pregunto, ¿viste qué salió ayer en el programa de la tarde? No estoy limitando el concepto a una persona, sino que estoy dando un concepto amplio, un concepto puede ser cualquier cosa. Entonces, para evitar que la respuesta de los espíritus estuviese condicionada por la idea antropomorfa que se tenía de Dios, en la cual se pensaba que Dios era similar a una persona, que tenía un Dios personal, para evitar esto, Allan Kardec, en vez de preguntar ¿quién es Dios?, preguntó ¿qué es Dios? Y la respuesta, lógicamente, no vino limitada. La respuesta dice, Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Hagamos un análisis, nos vamos a detener un poco sobre el tema de inteligencia suprema y sobre causa primera de todas las cosas, porque es un concepto muy importante para entender la visión que tiene el espiritismo de Dios. Howard Gardner revolucionó el concepto en relación a la inteligencia. En la época de Kardec, el concepto de inteligencia estaba muy restringido al concepto de intelectualismo. Sin embargo, los espíritus se anticiparon con mucho a la época de Kardec, hablaron con conceptos más de la época actual que de la época de Kardec. Yo recuerdo que en una ocasión, en un grupo espírita, cuando leímos la respuesta de los espíritus, alguien en el grupo espírita dijo, bueno, tampoco es que digan mucho. La respuesta sí que dice mucho. La respuesta da una definición muy cercana y muy profunda al respecto de Dios. El concepto de inteligencia ha venido sufriendo revisiones a lo largo de los años. En primer lugar, no se sabe exactamente qué es la inteligencia.
Lo que sí se puede es medir, cuantificar, definir, pero ¿qué es exactamente la inteligencia? No se sabe. Entonces lo que se ha hecho dentro del campo de la psicología ha sido medir para catalogar esta inteligencia. En primer lugar, se crearon una serie de test para medir esta inteligencia, pero hubo un problema, y es que muchas veces personas que en estos test daban y obtenían resultados elevados, luego no sabían desenvolverse bien en su vida privada, en su vida personal. Sin embargo, otras personas cuyos resultados en los test eran más pobres, tenían vidas ricas y sabían defenderse correctamente en sus vidas. Entonces lo que los test estaban midiendo no era la inteligencia global de esas personas. Lo que los test estaban midiendo eran actitudes intelectuales de las personas y algunas de estas actitudes. Entonces este hombre hizo una ampliación y una clasificación de características que tienen que ver con la inteligencia. Él elaboró un esquema y, por ejemplo, él habla de la inteligencia lingüística, que es la que tienen los oradores, los escritores, etc. También habló de la inteligencia lógica y matemática, muy presente en los científicos. La inteligencia cinestésica, es muy interesante este concepto, porque es la capacidad de controlar y coordinar de la mejor forma posible los movimientos de nuestro cuerpo, deportistas, bailarines, etc. La inteligencia espacial, como por ejemplo los pintores, tienen una capacidad de una observación en el mundo tridimensional en que nos encontramos que no todas las personas tenemos. La inteligencia intrapersonal, que sería la capacidad de entendernos, comprendernos, valorarnos a nosotros mismos. Interpersonal, la palabra ya lo dice, la capacidad de entender a los demás, tener actitudes empáticas hacia los demás. La inteligencia musical y la inteligencia naturalista, es la capacidad de observar en la naturaleza. Entonces el concepto de inteligencia está sufriendo una revisión a lo largo de la historia. La inteligencia actualmente ya no se circunscribe a la capacidad de leer, escribir y realizar cálculos matemáticos como los primeros test pretendían demostrar. Actualmente el concepto de inteligencia es un concepto amplio, es un concepto profundo, es un concepto que no está restringido por una serie de test. Más adelante, Peter Salovey y John Mayer crearon el concepto de inteligencia emocional. Este concepto se ha vinculado mucho a Daniel Goleman por su libro Inteligencia Emocional, pero realmente fueron estos dos psicólogos quienes elaboraron esta inteligencia emocional y diseñaron y delinearon los conceptos de la inteligencia emocional, que es la capacidad que tienen o tenemos ciertas personas de valorar nuestras emociones, controlar nuestras emociones y dirigir nuestras emociones. Y posteriormente el doctor Ramón Gallegos también habla mucho del concepto de inteligencia espiritual, que sería la capacidad que tienen ciertas personas de tener una visión trascendental de la vida. Pero no solo una visión cognitiva, una visión racional de la trascendentalidad de la vida, sino una visión actuante de esa trascendentalidad de la vida. Es decir, personas que dentro de dificultades enormes, de graves problemas, consiguen mantener la serenidad y consiguen mantener una capacidad de ser felices. Por lo tanto, con esto lo que queremos decir es que el concepto de inteligencia no es un concepto restringido a una serie de manifestaciones intelectuales. El concepto de inteligencia tiene que ver fundamentalmente con todas las actitudes y las cualidades de un ser que piensa. Por lo tanto, se habla de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual,
de inteligencia musical, etc. El amor hace parte de nuestra inteligencia. Ama el ser inteligente. Porque amar implica un proceso mental, un proceso emocional que hace parte también de la inteligencia. Y es importante, por lo tanto, saber amar. Por lo tanto, cuando los espíritus dicen que Dios es la inteligencia suprema, no están limitando a Dios. Porque inteligencia es toda cualidad de ser inteligente. Entonces, para los espíritus Dios es el ser inteligente, por lo tanto consciente, que posee todas las cualidades propias de un ser inteligente y en grado supremo, en grado infinito. Por lo tanto, la respuesta es fantástica, porque no limita a Dios y no da una definición estricta o mejor dicho, reduccionista de Dios. Cuando hablamos de inteligencia, podemos abarcar el infinito. Y cuando hablamos de suprema, podemos abarcar el infinito. Por lo tanto, la respuesta es una respuesta inteligente y una respuesta profunda que define sin limitar la realidad de Dios. Y en cuanto a la segunda parte de la respuesta, Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Esta parte de la respuesta es también muy interesante, porque los espíritus, no dicen que Dios sea la causa directa de todas las cosas, sino la causa primera de todas las cosas. Con esto entendemos que Dios no actúa directamente con sus manos sobre la naturaleza, sino que Dios actúa por medio de sus leyes que son perfectas, no por medio de milagros. Este concepto de Dios es muy importante a la hora de entender la idea que ofrece el espiritismo de Dios. No es un Dios deísta, un Dios que crea el universo y se olvida de él. Es un Dios actuante en su universo, pero que actúa por intermedio de sus leyes naturales. Entonces es un Dios trascendente y un Dios inmanente. Es un Dios que trasciende del universo, pero a la vez es un Dios que actúa en el universo y que actúa en todos nosotros. Una vez que hemos visto la definición de Dios que da el espiritismo, vamos a ver que la idea de Dios ha estado presente en toda la historia de la humanidad. El hombre primitivo ya creía y ya concebía la existencia de un ser supremo. La causa era, o puede ser, porque realmente los antropólogos todavía no han dado una respuesta final sobre el por qué el hombre primitivo ya creía en Dios. Una de las causas puede ser que el hombre, al no encontrar una explicación a los fenómenos naturales que observaba, pensó que ellos debían estar realizados por algún ser ajeno a él. Y entonces este concepto hace que surja el politeísmo. El politeísmo, que es la idea en la creencia de que existen varios dioses. ¿Qué ideas tenían los hombres primitivos sobre Dios o sobre los dioses? Una de estas ideas era que eran seres superiores al ser humano. Lógicamente, ellos habían creado todo, eran los que presidían los fenómenos de la naturaleza. El hombre no tenía autoridad sobre estos fenómenos, por lo tanto, los dioses debían ser superiores al ser humano. Controlaban los fenómenos de la naturaleza. Se enfadaban y descargaban su ira a los hombres. Es donde empieza a surgir el culto a Dios y el culto a los dioses. Los hombres primitivos, cuando los fenómenos de la naturaleza se presentaban en toda su magnitud, pensaban que era resultado de la ira de Dios. Entonces, cuando la naturaleza estaba en calma, cuando la naturaleza estaba bien, los hombres primitivos pensaban que Dios estaba calmado y que cuando Dios se enfadaba se manifestaba a través de los fenómenos de la naturaleza. Cuando
los dioses se habían enfadado con los seres humanos, la única forma para calmarlos era a través del holocausto, a través de los sacrificios. En primer lugar eran sacrificios humanos, luego se sacrificó animales y se les rendía respeto a través de rituales y sacrificios. Esto aún desgraciadamente sigue estando presente en la sociedad actual. Poco a poco, con el progreso, surgió la idea del monoteísmo, que es la idea de que solamente existe un único Dios que ha creado el mundo y que lo gobierna. El monoteísmo llegó a la humanidad a través del Dios bíblico, a través del Antiguo Testamento, a través de una manifestación directa, se dice, de Dios a los hombres, en concreto a Abraham, que fue elegido como patriarca del pueblo de Dios. Esta era la idea que empezó a surgir para traer el concepto del monoteísmo. Sin embargo, aunque ya se tenía el concepto monoteísta, esto no significaba que las ideas que se tenían de Dios no eran distintas a las ideas politeístas, eran similares. Es decir, se seguía pensando en un Dios que se enoja, en un Dios que se le rinde culto a través de rituales, en un Dios que sigue siendo un Dios humano, un Dios con las características propias del ser humano. Con el progreso, la idea de Dios dejó de ser un tema exclusivamente religioso y pasó a ser objeto de análisis y estudio de filósofos y de pensadores, que empezaron a ver a Dios como causa y dirección del universo, entre ellos, por ejemplo, Sócrates y Platón, por mencionar solamente a alguno de ellos. Poco a poco va surgiendo y va habiendo un cambio en el concepto de Dios, y hay un momento muy importante en la historia de la humanidad, y es cuando surge, al lado de la idea del Dios creador y Dios director del universo, la idea de Dios como Padre. Esta idea la trae Jesús de Nazaret y se instaura en las religiones cristianas, aunque desgraciadamente luego las religiones cristianas se desvinculan, al menos a nivel comportamental, a nivel de comportamiento, del concepto de Dios como Padre que trae Jesús. Pero si analizamos las enseñanzas de Jesús de Nazaret, vamos a ver que él presenta a Dios como nuestro Padre, un Padre al que se le puede pedir, al que se le puede orar porque nos escucha. Volvemos, seguimos, y llega un momento que se siente la necesidad de demostrar de alguna forma la existencia de Dios. Porque el concepto de Dios era un concepto, primero religioso, de creencia, luego un concepto filosófico, pero se sentía la necesidad de demostrar de alguna forma la existencia de Dios. Y estas primeras demostraciones fueron a través de la vía filosófica. Uno de ellos, no porque fuera el primero, sino porque elaboró un método para intentar explicar y demostrar la existencia de Dios, que sí ha estado haciendo parte durante mucho tiempo y creo que ahora también en cuestión de la existencia de Dios, sobre los planteamientos que ha hecho la filosofía para definir la existencia de Dios. Se trata de las 5 vías que crea Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. No las vamos a hablar porque esto nos llevaría mucho tiempo y no es objetivo de la clase entretenernos mucho sobre esto. En la clase que viene hablaremos de las pruebas de la existencia de Dios y podremos profundizar un poquito más sobre estas cuestiones. Posteriormente, con el desarrollo del pensamiento científico, la idea de Dios o la idea de la existencia de Dios pasa a ser cuestionada. Y empieza a haber personas que dicen, bueno, ¿qué pruebas tenemos de que Dios existe? Uno de los grandes científicos de la humanidad, para muchos considerado como el padre de la ciencia moderna, es Isaac Newton. Isaac Newton él diseñó esta máquina que tenemos aquí,
un amigo suyo, con el diseño que Newton había hecho, le construyó esta máquina. Es una máquina muy interesante porque para su época supone una verdadera revolución tecnológica, una verdadera revolución de ingeniería. Se puede observar que la máquina tiene una manivela y lo que sucedía era que cuando girábamos la manivela, los planetas giraban todos alrededor del Sol y los satélites, se puede ver que los planetas tienen sus satélites, los satélites giraban alrededor de sus planetas. Entonces, para la época era una verdadera obra de arte. Entonces, Isaac Newton tenía este artilugio, esta maqueta, en su despacho, donde él trabajaba. Y un amigo suyo que era ateo, que no creía en la existencia de Dios, lo visitó un día y cuando vio la maquinaria se quedó muy sorprendido. Y le dijo, ¿quién ha hecho esto? Entonces Isaac Newton, como no dándole importancia, le dijo, esto se ha hecho solo. Bueno, ha aparecido ahí. Entonces el amigo le dijo, bueno, no te cachondees de mí, no te rías de mí, esto es algo maravilloso, esto revela que debe haber una inteligencia muy hábil para poder crear esto. E Isaac Newton le respondió, qué raro que tú que piensas que el universo se ha creado solo, que el universo es producto de la casualidad y que no ha habido una inteligencia que ha creado el universo, ¿cómo puedes pensar que esto, que es algo ínfimo comparado con el universo, no puede haberse creado solo? Realmente no podemos, lógicamente, ver a Dios, no podemos pesar a Dios, no podemos medir a Dios, pero podemos tener pruebas indirectas de la existencia de Dios, como esta prueba que presenta Isaac Newton. Pese a eso, ha habido a lo largo de estos últimos 300, 400 años una disociación creciente entre ciencia y fe. Entonces se empezó a pensar que el conocimiento científico es un conocimiento empírico, un conocimiento verificable, y que la idea de Dios es simplemente producto de fe, y que por lo tanto no es algo empírico, no es algo verificable. La cuestión aquí es que poco a poco el pensamiento del ser humano ha ido vinculando la realidad a lo que es empírico y verificable, es decir, a la ciencia, y ha ido desvinculando la realidad de la fe. Por lo tanto, la ciencia deja de considerar a Dios como algo real. Sin embargo, la existencia de Dios se ha argumentado siempre en la necesidad de entender el surgimiento de las cosas. La ciencia no daba respuestas definitivas en cuanto al surgimiento de las cosas. Pero llega un momento en que hay tres hitos históricos que cambian este pensamiento. Porque si el surgimiento de las cosas se puede entender a través de la ciencia, se pensó que la idea de Dios no tiene ningún sentido. Esos tres hitos son el Big Bang, con el surgimiento del universo, el surgimiento de la vida y la evolución de las especies, que es la que permite el surgimiento del ser humano y de las especies de animales y de plantas. Estos tres hitos históricos parecía que estaban dando la puntilla a la existencia de Dios, porque ya el ser humano tenía respuestas para entender el surgimiento de las cosas. Y si entendíamos el surgimiento de las cosas, la idea de Dios como causa primera de todas estas cosas no tenía sentido. Y este es el pensamiento oficial actual de la comunidad científica. Habría que preguntar, ¿entendemos el principio de las cosas? ¿Sabemos o creemos saber cómo comenzaron las cosas? Ahora bien, ¿es la casualidad una explicación? Porque las explicaciones que la ciencia nos da sobre estos tres hitos históricos describen el proceso,
Pero entender el proceso implica que no haya una causa inteligente que lo explique. Estas son preguntas muy interesantes para las que hemos de dar una respuesta. Podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿Puede probarse científicamente la existencia de Dios? Dejamos aquí esta clase haciendo esta pregunta y en la clase que viene intentaremos responder a las preguntas anteriores y responder también a esta pregunta.